Cerca de las faldas del volcán Barba me fui a explorar Adventure Park por segunda vez. La primera vez que fui no logré ver la catarata, así que este es mi objetivo. El camino hasta el lugar es bastante bonito y aunque las calles son muy angostas, están bordeadas de árboles y casas muy pintorescas. Al llegar veo varios rótulos que me guían hasta la recepción y al parqueo que se encuentra muy cerca del aserradero. Mi recorrido inicia a pocos metros de la oficina. Mientras comienzo a caminar, aparece un camión cargado de personas con bicicletas, recordándome lo popular que es este lugar para el ciclismo de montaña. Paso por varios puentes de madera que atraviesan el río de la propiedad. Esta segunda visita la hice durante época lluviosa, así que el río tenía bastante caudal. Y la verdad, esto lo disfruté bastante porque siempre vi y escuché el río durante toda mi caminata. Después de varios minutos de caminata atravesando el bosque, vi el rótulo que da inicio al sendero que me iba a llevar a la catarata. Esta parte del sendero tiene más pendientes, así que es un poco más difícil. Pero a pesar de esto, encontré raíces de árboles caídos, helechos y hongos del bosque nuboso. Este día en particular había bastante neblina en el lugar y también había llovido un poco, así que el ambiente se veía y se sentía bastante húmedo. Había que tener mucho cuidado con los caminos que podían estar resbalosos o tener varios obstáculos. Conforme iba avanzando, el sendero se volvió más oscuro, con troncos y ramas que me hacían sentir más dentro del bosque. La niebla se volvió más densa y empezó a cubrir las copas de los árboles, tanto que algunos ya no se veían. Caminé por un rato más hasta que decidí hacer una parada cerca del río. Ahí me di cuenta que estaba sola, solo se podía escuchar el río, el canto de algunos pájaros y la lluvia que empezaba a caer. A los pocos minutos la neblina se hizo más intensa y el bosque se volvió más oscuro, dándole un aire un poco tenebroso. Y finalmente llegué a la catarata. La primera vez que estuve aquí había venido en época seca, así que el río no tenía agua y la catarata no existía, pero esta vez era todo lo contrario. Decidí quedarme un rato en el mirador y disfrutar de la catarata con calma. El sonido del agua era constante y bastante relajante. Sentí la brisa fría y me quedé ahí tranquila, disfrutando algo que antes no había podido ver.
Durante mi primera visita en época seca sí pude aprovechar mejor las áreas de acampar y picnic. Y es que después de la catarata se encuentra una de estas zonas, con baños, duchas y agua potable. Y lo mejor, una vista increíble a todo el Valle Central. Visitar el lugar en diferentes épocas del año me permitió ver sus dos principales atractivos. En época seca, las vistas del Valle Central eran muy claras y la verdad valían la pena. Y en época lluviosa, la catarata sí se podía ver. Fueron dos experiencias distintas que se complementaron bastante bien.